Vamos a empezar una serie este mes de febrero sobre el Salmo 23. ¿Cuántos se saben el Salmo 23 de memoria? Algunos se lo saben de memoria. Es un salmo hermoso, es un salmo precioso, es un salmo en el que encontramos una serie de promesas, promesas de vida, promesas que el Señor tiene para nosotros. Y es un salmo que ha sido una bendición para todas las generaciones de cristianos desde hace 2000 años. Este salmo ha sido una bendición. Vamos a leerlo todos juntos. Si tienen sus Biblias, háblanlo a la mitad. Ahí está el libro de los Salmos, el Salmo 23. Es un salmo precioso, escrito por David. Y quiero que lo leamos todos juntos en voz alta. ¿Listos? 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo, hermanos, el Salmo 23, es uno de los salmos preferidos de la iglesia, de los cristianos por miles de años, por la riqueza de sus palabras, por la gran cantidad de promesas. Así es que creo que vale la pena que hagamos un estudio un poco más profundo acerca de este salmo. ¿Qué fue lo que inspiró Dios a este hombre llamado David, siendo un pastor de ovejas, para poder asimilar, para que nosotros también a lo largo de los siglos podamos asimilar qué es lo que significa la protección de Dios, el cuidado de Dios para nosotros a través de los siglos? Vamos a ver hoy, antes de entrar al texto, vamos a ver hoy el contexto histórico, el contexto literario, dónde se escribe este salmo, bajo qué circunstancias se escribe, cuál fue el propósito, qué es lo que rodea todo este salmo, porque eso nos va a dar un punto de vista más espiritual para poderlo apreciar y para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bueno, es muy probable que David escribió este salmo siendo muy joven, cuando él estaba a cargo de los rebaños de ovejas de su padre. Los pastores en Israel en ese tiempo pasaban varios días fuera de la protección y de la seguridad de sus casas, porque tenían a veces que llevar a sus ovejas a lugares donde pudieran encontrar tierras de pastoreo, porque la región en general era semidesértica, ¿verdad? No todo era verde, sino que había partes donde era medio árida la orografía del lugar. Belén está en medio de una región que es medio árida. Del lado este tiene pastos verdes y del lado este tiene pastos, pero mero ahí en donde está Belén, que era la ciudad de David, no había ese tipo de pastos. Miren, se ve grisecito, amarillito, cafecito, donde está la ciudad de Belén. O sea que los pastos, las regiones de pastoreo, los buenos pastizales para las ovejas, estaban un poquito retirados. Así es que por lo general, todos estos pastores de ovejas, incluido David, pasaban jornadas fuera de sus casas. Tenían que pasar noches, porque iban llevando a sus rebaños de abrevadero en abrevadero, de pastizal en pastizal, y había llanuras muy apacibles, hermosas, llenas de arroyos, de pasto verde, era abundante, pero también había zonas áridas, con riscos, con montes que tenían ellos que escalar y empezar a guiar por lugares, a guiar a las ovejas por lugares muy peligrosos. Así es que ese es el contexto general de cómo era la situación de un pastor de ovejas. David era un pastor de ovejas. David era un jovencito, era el menor. Los hombres mayores, sus hermanos mayores, ellos eran soldados ya a las órdenes del rey Saúl. Ellos se iban a la guerra y David, por ser el menor, se quedaba a cargo de las ovejas. Así es que la vida de David
transcurría entre ovejas. Todos los símiles, todas las similitudes, todas las ideas que él tenía y lo que él relacionaba a su vida y lo que él escribía, porque Dios le había dado el don de escribir, de la poesía, de la música, mucho tenía que ver con historias del campo, con historias que tenían que ver con ovejas. Y precisamente el Salmo 23 lo escribe pensando en esta condición del pastoreo. Ahora, quiero darles hoy 3 enseñanzas que hay alrededor del Salmo, antes de que la próxima semana entremos de lleno a ver cada una de las promesas que encontramos en este Salmo. En primer lugar, la primera enseñanza es la relación de este Salmo 23 con la vida cristiana. Hay una relación muy estrecha, una relación muy pegadita. David, siendo el hijo menor, está al cuidado de las ovejas de su padre y desde muy joven, desde adolescente, los tuvo que empezar a defender a sus ovejas de los ataques de los animales y de las circunstancias difíciles en las que a veces él tenía que llevar a sus ovejas. Cuando se acuerdan la historia, cuando David va a visitar a sus hermanos y resulta que había un gigante llamado Goliat, filisteo, que estaba intimidando a los escuadrones de Israel. Y David dice: ¿y por qué este grandulón, este gigante va a estar amedrentando al ejército del Dios viviente? Y entonces él dice: yo lo voy a combatir. Y lo llevan delante de Saúl, delante del rey. Y ahí en 1 Samuel 17, Saúl le pregunta a David: ¿cómo es que tú vas a vencer a este gigante si ninguno de nuestros grandes guerreros, de nuestros capitanes y de nuestros soldados ha podido enfrentarse a este gigante? Y ahí en el versículo 34, 1 Samuel 17, dice: David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de los de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. En esta declaración, hermanos, del autor del Salmo 23, hay una enseñanza que nos va a acompañar durante todo este estudio y que es fundamental para que todos podamos percibir, porque esta enseñanza, hermanos, refleja la verdad y la realidad de la vida cristiana que está incluida en este Salmo 23. Vamos a ver si pueden ver dónde está esta relación del Salmo 23 con la vida de la iglesia. Dice David en este versículo: cuando venía un león o un oso, ¿qué es lo que hacían el león y el oso? ¿Qué? Tomaban, ¿qué significa esto? El león entraba al rebaño, el oso se infiltraba al rebaño y agarraba, tomaba a un corderito. ¿Y qué es lo que hacía el león? ¿Qué es lo que hacía el oso? Si han visto ustedes documentales de National Geographic, ¿qué es lo que hacen? Se quedan ahí con el pastor. Mira, mira, lero, lero. ¿Qué es lo que hace? Por acá agarran a la presa y corren, ¿verdad? ¿Captan? Hermanos, el mundo nos va a tomar. Satanás nos va a poner asedio y muchas veces nos va a tomar en sus fauces y nos va a querer llevar. Pero Jesucristo lo va a perseguir, lo va a herir y me va a liberar de sus fauces. Juan 10:10, Jesucristo dice: el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Versículo 11: yo soy quien, el buen
pastor. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es una gran verdad. Jesús la habló abiertamente. Él no encubrió nada. Él no encubrió esta verdad. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Otras palabras, en el mundo el león va a venir y te va a agarrar. El oso va a venir y te va a agarrar. El lobo va a venir y te va a agarrar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo lo voy a perseguir y yo te voy a librar de las fauces del león o del oso que te quieran llevar. Confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro dice, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también tengas en la revelación de su gloria, te goces con gran alegría. No levanten la mano. ¿Cuántos de aquí han pasado por momentos de tribulación? ¿A cuántos de nosotros nos ha agarrado el león? ¿A cuántos de nosotros el oso nos ha clavado los dientes? ¿A cuántos de nosotros el lobo nos ha querido espantar y nos ha querido robar? ¿O se ha querido robar a nuestros hijos? ¿Cuántas veces el lobo, el león, el oso, Satanás ha querido entrar a nuestro hogar y ha querido robarse a alguien de nuestra familia, a alguien de nuestra iglesia, a alguien del rebaño? Esta es la realidad del Salmo 23. Esta es la realidad. A mí me hubiera encantado leer en ese pasaje cuando David dice: yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando un león o un oso venían hacia el rebaño, a mí me hubiera gustado leer: antes de que se acercaran, yo los espantaba o yo los mataba e impedía que dañaran alguna de mis ovejas. Pero no dice así. David dice: cuando el león o el oso venían y me agarraban a uno de mis corderos. Esta realidad, hermanos, no la podemos separar. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo vamos a ser sometidos a prueba. En el mundo vamos a ser sometidos a tentaciones. Vamos a ser sometidos a presión. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el león me la robaba, yo salía y lo perseguía, dice David, y lo alcanzaba, lo hería, le arrebataba a mi cordero, y si el león se levantaba contra mí, lo agarraba de la quijada, se la abría y lo mataba. ¿Con la fuerza de quién? Con la fuerza de Dios, por supuesto. Jesucristo es lo que hace por nosotros. Confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, piensa un momento en esta escena. David, en medio de esos pastos, de esa llanura, tiene muchos borreguitos, pero de pronto uno se le pierde de vista. Y de pronto entra el león, entra el oso y lo agarra y se lo lleva. Piensa en dos cosas. Uno, ese borreguito se va en las fauces del león. ¿Cómo iba ese borreguito? ¿Cómo iba ese borreguito? Muerto de miedo, aterrorizado, sangrando, porque el león estaba oprimiéndolo de tal manera que los filosos colmillos se clavaban y desgarraban parte de la piel del cordero. El borreguito estaba aterrorizado, el borreguito estaba sufriendo, el borreguito estaba tratando de gritar lo más que podía para llamar la atención del pastor, mientras iba corriendo el león y lo llevaba en sus fauces. Ahora piensa en el amor tan grande de David por su oveja y la determinación que tuvo David de decirle a su ovejita: no voy a permitir que te mate mi oveja. Eres mi oveja, eres de mi redil, perteneces al rebaño de mi padre. Este león no te va a matar. Yo no te voy a abandonar. Te voy a librar de esos colmillos y voy a destruir a esa bestia. Eso es exactamente lo que significa Juan
3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, mis amados hermanos, de tal manera me amó Jesús, que se enfrentó a los leones, se enfrentó a los osos, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes de maldad, a los príncipes de las tinieblas. Jesús se enfrentó al dolor que le infligía los clavos en la cruz. Él se puso en ese lugar para que yo y tú tuviéramos vida eterna, para que fuéramos arrebatados de las fauces de ese león, de ese oso, de ese demonio que nos tenía atorados. Bendito el nombre del Señor. Jesús lo hizo. Eso significa de tal manera. Eso significa de tal manera, porque David nunca dijo, bueno, un borreguito menos como quiera, ahí tengo más. Ay, qué mala onda, el oso se llevó a mi borrego. Bueno, pues que le sepa buena la barbacoa al oso. David no dijo eso. David dijo, no, leoncito, no, mi queridocito, tú no me la vas a quitar, porque esta oveja pertenece al rebaño de mi Padre. Ustedes son mis ovejas, dijo Jesús, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. De tal manera nos habló y nos amó el Señor. Jesús continúa diciendo ahí en Juan capítulo 10, versículo 12: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué? Huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Salmo 23, hermanos, nos pone en una perspectiva sobre la relación de Cristo con su iglesia. Cristo con su iglesia. ¿Cómo se establece esa relación de cuidado entre Cristo y su iglesia? Entendamos este primer punto, hermanos. Jesucristo es el pastor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo soy solamente aquí el director del asunto, pero Jesucristo es el pastor. Las ovejas le pertenecen al Señor. Todos nosotros somos ovejas de su prado, dice el Salmo 100. Y nosotros somos parte del redil, del rebaño del Señor Jesucristo. Así es que Él es el que va a estar viendo por nosotros. También nos va a hacer pensar, en segundo lugar, ¿por qué el león se llevó a la oveja? ¿Por qué pudo entrar el oso y se le llevó a una oveja? Las ovejas son animalitos muy nobles, pero muy distraídos. Muy distraídos. Empiezan a comer y como su vista es muy corta, ellos tienen un campo visual demasiado corto, no más de 5 metros, no ven más allá de 5 metros. Es más, de aquí a donde está Chely ya no la vería yo si fuera oveja, ¿verdad? No soy oveja, pero igual no la veo, medio la distingo. Pero eso ya porque estoy ciego. Pero el campo visual de las ovejas es muy corto. Ellos nada más ven dónde está el pastito donde van comiendo ellos enfrente. Así es que es muy difícil que perciban que allá a lo lejos, por donde está Richie es un león feroz. No. Aunque tiene cara de oveja, pero es un león feroz. Pero una oveja desde aquí no lo distingue. Y un león de esa distancia para acá, en menos de un segundo, ya está encima de la oveja. Pero la oveja no lo distingue. Por eso se necesita el cuidado del pastor, porque el pastor tiene que estar al pendiente de las ovejas, porque el campo visual de ellas es demasiado corto. No tienen un mecanismo de defensa las ovejas.
¿verdad? Hay animales que se defienden. Una serpiente pues te pica, te muerde. Una tortuga se mete a su caparazoncito y se defiende. Otro animal puede tener cuernos o cualquier cosa, un aguijón, lo que sea para defenderse. La oveja no. La oveja no se puede defender, no tiene nada para defenderse. Es pura lanita, está colchonadita, está pachoncita, no tiene nada para defenderse. Así es que se pone constantemente en un peligro y es muy vulnerable. En los rebaños es muy importante que haya un pastor cerca para protegerlas, porque con mucha facilidad se pueden extraviar. Ahora, recordemos lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. ¿Cómo? Cada cual agarró por su camino. Cada quien se agarró a comer. Aquí está bueno el pastito. Y se fue sin darse cuenta que se estaba acercando a lugares donde iba a poner su vida en peligro. Por acá, por allá, porque no había alguien que le dijera. Y entramos en una situación de estar poniendo nuestras vidas constantemente en peligro, ¿verdad? Por eso les insistimos tanto a nuestros niños, a los muchachos. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Pero nuestras ovejitas agarran a comer. Cuando se dan cuenta, ya están ahí con una persona que no les conviene. No vieron el peligro, no se apercibieron del peligro, porque su campo visual espiritual es demasiado corto. Y no hubo alguien, un padre, un líder, un maestro, un pastor, que le dijera: hey, aguas, porque te estás acercando a lugares peligrosos, tienes que regresarte para acá. La ovejita agarró y empezó a caminar. Isaías dice que de esa manera cada uno de nosotros se desvió. Cada quien agarró por su camino. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. Todos. ¿Quién es? ¿Quién de aquí se salva? Si la Biblia dice todos, somos todos. Nadie se salva. Somos todos. Todos, de alguna u otra manera, hermanos, todos hemos sido ovejas descarriadas. Y cuando nos descarriamos, el diablo no va a perder la oportunidad. Está esperando que alguna oveja se salga de la protección del rebaño, de la iglesia, del redil del pastor. Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿como qué? Como león rugiente, anda alrededor viendo, a ver, vamos a ver quién se nos distrae por acá. Y empieza a ver el león, dice: hay una ovejita, mira, está tan metida, come y come, que ni cuenta se da. Le agarra el león y se pone su delantal y afila su cuchillo. Sigue la ovejita: por acá vienes bien, vente, véngase mi chiquita. Y lo y cuando menos te das cuenta, el león arrebata. Las fieras a las que se refiere David, dice que le arrebataban. ¿Qué es arrebatar? Tomar algo con violencia, a la fuerza. No era una acción despacito, era con violencia, me arrebataban. A eso se refiere el apóstol Pedro. El león rugiente, Satanás, anda alrededor. Te voy a decir una cosa: si no hay algo mejor para el león que comer, se puede comer un animal viejo. Pero de preferencia, los leones, todos los animales de presa, todos los carnívoros que cazan, ¿van sobre quién? ¿Se han dado cuenta en los documentales? Lo que hacen es ir alejando a los cachorros, separarlos, tratar de separarlos de la manada principal. Porque ellos prefieren alimentarse de un cachorro, de una carne tiernita, sabrosa. Cuando el cachorro les cuesta mucho trabajo, entonces se conforman con una cebra vieja o con un elefante moribundo.
no hay más, le entramos. Pero de preferencia buscan terneros, cachorros, chiquitos. Esta similitud, hermanos, es muy importante en la Biblia. Y esto que dice el apóstol Pedro nos está hablando de que tenemos que tener mucho cuidado con esta generación, con nuestra generación. El diablo nos los quiere arrebatar. Muchas veces con el consentimiento de nosotros como padres, dejamos que el diablo arrebate y se lleve a nuestros cachorros. Hay algunas conductas, hermanos, que hacen que las ovejas se pongan constantemente en peligro, y la forma en cómo el pastor del rebaño las tiene que corregir para protegerlos. Esto es lo que pasa físicamente, o sea, un pastor de un rebaño de ovejas físicas. No estoy hablando de iglesia, pero nos sirve como un ejemplo, como una similitud. Está interesante, esto lo encontré y se me hizo muy interesante. ¿Por qué se llegan a descarriar las ovejas? Se pueden descarriar las que constantemente se adelantan. A estas ovejas, las que constantemente se adelantan, el rebaño lleva un paso, pero a veces hay ovejas que le comen más rápido y se van más rápido y se adelantan a todo el resto del rebaño. A estas ovejas lo que hacen los pastores de los rebaños es que les amarran una piedra a su pata izquierda atrás. Les amarran una piedra para que eso las haga ir al paso que va todo el rebaño. Eso es lo que hacen los pastores. Están también las que se van quedando atrás. Por el contrario, unas se adelantan, pero otras se van quedando atrás. A estas lo que hace los pastores es que les van dando golpecitos en la cabeza. Con eso se aliviana la oveja. La que se va quedando atrás, le va dando y va. Si no reacciona con los golpecitos, lo que hace entonces es que le amarra la pata junto con otra oveja de las que van a buen paso, para que vaya junto con ella y la vaya guiando. Están también las ovejas que son rebeldes. A estas lo que hace el pastor es que les pega, ¿saben dónde? En la oreja. Cuando se anda rebelando, ¡pac!, en la oreja. Yo leí eso, pero no me quedé con lo que dije, ¿pero por qué en la oreja? Bueno, si quieren, no les digo que el que quiera, dése un golpecito así en la oreja, el que quiera hacerlo. ¿Saben qué sucede? Cuando te lo das, pero así con ganas, te mareas. Las orejas, los oídos, es el centro de equilibrio de nuestro cuerpo. La gente que sufre de que se les tapan los oídos, mucho cerumen, mucha cera, todo eso, es gente que anda mareada, que se anda cayendo. Y cuando les destapan, ya inmediatamente tu centro de equilibrio vuelve otra vez. En los oídos está. Eso es científico, ¿cierto o falso, señor Paul? Eso va a estar disponible en la librería de San Joseph también, ese tipo de enseñanza. Pero entonces, cuando una oveja anda de rebelde, lo que hace el pastor es que le pega en la oreja y la oveja se saca de onda y se descontrola y ya se calma. No les estoy diciendo que les peguen a sus hijos en las orejas, porque ya había algunos que dijeron, no, nomás les estoy diciendo cómo lo hacen, qué es lo que sucede aquí. Hay ovejas también que son pleitistas, contenciosas, que les gusta estar constantemente peleando. Cuando dos ovejas se pelean entre sí, porque se agarran entre ellas, lo que hace el pastor es que las amarra pata con pata por un tiempo, hasta que se den cuenta que tienen que aprender a comer, a beber y a convivir juntas, y así se les quitan las ganas de pelearse. Hay también las que buscan pastos ajenos. Se salen de su cerca de su redil y se van a buscar pastos ajenos. A estas que se saltan la cerca y se van por otro lado, lo que hace el pastor es que empieza a regar el contorno del redil, avienta aceite amargo a esos pastos para que aprendan y sientan feo y no se coman más, se les quite la costumbre de saltarse y de irse a buscar otros pastos. Están las que se extravían.
Estas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden. Y una vez que se perdió ya no sabe cómo regresar. No tienen GPS integrado las ovejas. Otros animales de la creación sí, saben cómo regresar a su lugar de origen, como las palomas, ¿no? La paloma tú la avientas y por muy lejos que se vaya regresa. La mayoría de los perros, los gatos, todos saben regresar a sus casas, las ovejas no. Si la oveja se agarra a caminar, a comer y se va, se pierde y ya no sabe cómo regresar. Ahí el pastor tiene que ir a buscarla, tiene que agarrarla, meterla en un manto para que no se saque de onda y la trae cargando. Esas son las que se extravían. Y están también las que son inconstantes. Estas ovejas tienen de todo un poco. Así como se van adelantando, al otro día se están atrasando, al rato son rebeldes, se pelean con las demás ovejas, se pelean con su cuidador, buscan pastos, finalmente pierden el camino muy seguido y arrastran ovejas detrás de ellas. El pastor que la ha rescatado más de una vez, con estas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. Las ovejas que son demasiado inconstantes, demasiado problemáticas, el pastor las tiene que poner en el suelo y con un martillo les da un golpe en el muslo y les rompe la cadera. La venda con mucho cuidado, pero la saben vendar los pastores de manera que el hueso no solde de manera normal otra vez, sino que quede un poquito desfasado el hueso. De esa manera la oveja el resto de su vida va a cojear, pero ya no se va a ir. Y a mí me llamó mucho la atención lo que dice Miqueas 4:6. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, es decir, a esa, y recogeré a la descarriada. ¿Y a cuál dice? ¿Alcanzan a leer? A la que afligí. Dios afligió algunas ovejas. El Señor permitió que nosotros pasáramos por aflicción, porque de otra manera no íbamos a entender. De otra manera, si no dejaba que nos descoyuntáramos, y a pesar de que vayamos por la vida rengueando un poquito, pero vamos seguros en el Señor. Cuando lleguemos con el Señor estaremos completos otra vez. Pero muchos tuvimos que ser descoyuntados y empezar a caminar renguitos. Estoy hablando espiritualmente, por supuesto, emocionalmente. Algunos están cargando con heridas muy profundas quizás, que les causó el haberse descarriado por su camino. Aún así el Señor tuvo que cargar en él el rebaño de el pecado de todos nosotros. Ahora, no quiero que malentiendan esto, hermanos. No estoy hablando del pastor de la iglesia, no estoy hablando de mí o de cualquier otro pastor local de una iglesia que tiene que empezar a aplicar estas disciplinas. A nadie le voy a pegar en la oreja, no se preocupen, eso no me toca a mí. Estoy hablando en sentido figurado, en sentido espiritual. Es el dueño del rebaño, es Jesucristo, el que dio su sangre por nosotros las ovejas, y nosotros somos disciplinados y somos guiados por el Señor Jesucristo. A eso se refiere el Salmo 23, cuando digo el Señor es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Jorge Carpinteiro. Dilo sin miedo, no te voy a regañar. Tu pastor se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es tu pastor. Yo le estoy echando la mano para enseñarles, pero Él es tu pastor. El Señor es mi pastor. En algunos casos, hermanos, muchas de nuestras ovejas van a ser presas fáciles del devorador, van a quedar lastimadas, van a quedar cicatrices por las decisiones que tomaron, por apartarse del rebaño, porque les atrajo más el mundo y dejaron la seguridad de la iglesia. Pero el pastor Yahvé Rohí las va a traer, les va a traer nuevamente y les va a librar de los colmillos del león, porque así lo prometió. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que yo afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre.
Así es que al estudiar, hermanos, el Salmo 23, tenemos que tener en mente la relación de Cristo con su iglesia. También que somos ovejas sujetas a ser arrebatadas por el enemigo si nos descuidamos. Si nos descuidamos. ¿De qué manera nos podemos descuidar? Los dejo que participen mientras me pasas mi agüita, por favor, que se me olvidó. ¿De qué manera ustedes creen que como cristianos, hermanos, nos podemos descuidar? ¿De qué manera quedamos vulnerables ante el ataque del devorador? Dejando de orar, dejando de un lado la oración, quedamos vulnerables. ¿Qué sucede cuando dejamos de orar? ¿Cómo? Nos debilitamos espiritualmente. Cuando estoy hablando de oración, no estamos hablando solamente de estar pídele y pídele y pídele a Dios. Estoy hablando de comunión. Estoy hablando de comunión con Dios. Dejo de orar, mi comunión con Dios por supuesto se empieza a debilitar, y entonces si mi mente no está ocupada en la oración, algo la va a ocupar, algo la va a llenar, y ese algo puede ser parte del enemigo. ¿De qué otra manera me descuido? Dejándome de congregar. Dejándome de congregar. El libro de Hebreos es muy claro: no dejes de congregarte, dice. Esto lo está diciendo el escritor de Hebreos hace 2000 años, hermanos. O sea que hace 2000 años ya había gente que en lugar de venir a la iglesia se iba a Chicago a los mariscos, hace 2000 años. Dice el escritor de Hebreos: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando estás viendo que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan imperativo congregarnos, hermanos? Para que el pastor no esté muele y muele con que, ay, ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué es tan importante congregarnos? ¿Por qué insistimos mucho en esta práctica de la vida cristiana de poder congregarnos? ¿Por qué? Para tener una convicción, para poder desarrollar una convicción a base del estudio de la palabra. ¿Por qué más es importante congregarnos? ¿Para ver quién nos invita a comer después del culto? No. ¿Para qué será importante congregarnos? Para manifestar nuestra gratitud al Señor. Es un acto de gratitud, es un acto de agradecimiento al Señor. ¿Por qué más es importante congregarnos? Para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿Para qué más es importante congregarnos? Para reforzar la armadura espiritual, Carlitos. Ahí me manifiesto yo, para que el Señor y el poder de Dios se manifieste en medio de nosotros. Donde hay una comunidad de fe formada por 2 o 3 o más, ahí está el Señor en medio de ellos, ¿verdad? Dice el Salmo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso es importante congregarse, hermanos. No es solamente para venir a pasar el tiempo. No es porque pues es domingo y como nos enseñaron desde chiquitos, pues hay que ir a misa. No se trata de ir a misa, se trata de congregarse, porque el Señor nos ordenó que nos mantuviéramos juntos hasta que Él regrese. Entonces, hermanos, el Salmo 23, vamos a tener en mente esto, es una relación de Cristo con su iglesia. También nos habla de que somos ovejas, que estamos sujetos a ser descarriados y arrebatados por el enemigo si nos descuidamos. Pero por último también quiero que veamos, hermanos, esta tercera enseñanza. Vamos a situar el Salmo 23 en una dimensión profética del ministerio de Cristo, la progresión profética de 3 salmos. El Salmo 23 está obviamente por orden numérico entre el 22 y el 24. Pero ¿por qué está en las Biblias el Salmo 23 precisamente en medio del 22 y el 24? Quiero que hablen su Biblia en Salmo 22. Salmo 22. Pero al mismo tiempo busquen también Mateo capítulo 27. Vamos a ver de qué está hablando.
Vamos a ver de qué está hablando este salmo y por qué es tan importante que esté antes justamente del Salmo 23. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras del Salmo 22. Salmo 22:7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él es el rey. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. No por el salmista, por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Termina el Salmo 22 diciendo, el versículo 31: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Juan capítulo 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Ese pueblo no nacido aún del Salmo 22. Y los bienaventurados que no vieron de Juan somos nosotros. Somos nosotros. Eres tú, soy yo. Es la iglesia. Es la iglesia. El pueblo que todavía no había nacido. A los que Jesús llama bienaventurados, porque no vimos y creímos. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Salmo 22, hermanos, es una narración gráfica del amor del pastor demostrado en la cruz. Se enfrentó al león, se enfrentó al oso y se dejó destruir a fin de que las ovejas fueran salvas. Y entramos, hermanos, al remanso de los pastos verdes y las aguas de reposo del Salmo 23. Describe la vida de la iglesia, la vida bajo la gracia, la vida tomados de la mano del buen pastor, de la guianza de Jehová Roí. El Señor es
mi pastor. Salmo 22, el Señor es mi redentor. Él fue a la cruz, Él murió por mí, Él sufrió por mí, su cuerpo fue desgarrado por mí. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Entra ese periodo, ese remanso de paz, el tiempo que llamamos la gracia, el tiempo de la gracia, en el que estamos viviendo ahora nosotros, el tiempo en el que la gracia de la salvación está abierta para todo aquel que quiera, a todo aquel que esté cansado y trabajado. Venid a mí, dice el Señor, que yo os haré descansar. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la iglesia. Vénganse, ven, equipo de alabanza, por favor. Es el tiempo de la iglesia. Pero el Salmo 23, hermanos, el tiempo del Salmo 23 va a terminar. El tiempo de el Señor es mi pastor, el tiempo de los pastos verdes, el tiempo de las praderas abundantes va a terminar. Va a terminar un día, y entonces, después de que Jesucristo es mi redentor en el Salmo 22, y después de que el Señor es mi pastor en el tiempo de la iglesia en el Salmo 23, entonces viene el Salmo 24, y el Salmo 24 me habla acerca de que el Señor es el Rey de la gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y ahí es donde entra la iglesia, los redimidos del Señor, los que fueron justificados por la sangre del Cordero, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia, justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Oh Dios de Jacob. Después del tiempo de la iglesia, después de un tiempo de pastos verdes, después de un tiempo de sentir la vara y el cayado del Señor guiando nuestros pasos como iglesia, va a venir el tiempo del Salmo 24. Y entonces vamos a empezar a ver la manifestación del Rey de Gloria. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aparece una palabrita ahí en el Salmo, después de ese versículo. Dice Selah, Selah. Cuando David está viendo esto y lo está poniendo en su corazón, en ese momento, cuando él escribe esta palabrita Selah, quiere decir que la música, los cantores, las arpas empezaban a sonar, empezaba la alabanza al Señor, porque era tan grande lo que estaba sintiendo en ese momento el salmista, que necesitaba un tiempo de adoración a Dios, necesitaba un tiempo especial con Dios. Así es que cuando él dice, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, la música empezaba a sonar, las arpas empezaban a sonar, los cantores empezaban a cantar, los címbalos empezaban a sonar, los tambores empezaban a sonar, los shofares empezaban a sonar, declarando la grandeza del Rey. Alzad, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es? ¿Quién es el Rey de la gloria?
¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado. Él es el Rey, Él es el Rey de la gloria. Y nuevamente el escritor vuelve a poner ahí Selah, Selah. Pero ya acabó el salmo, ya se terminó el salmo. Pero esta palabra me encadena con otra imagen en la Biblia. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5 dice el versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno, digno, digno eres, Señor, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Oh, santo, santo, santo es el Señor. Él es el Rey de gloria. Santo. Ponte de pie, vamos a decir: me consigue con su amor. Oh, santo, digno, Él es santo, sus digno, palabras. digno, digno es el Cordero de Dios, el Rey de la gloria. Susurrando en mi interior. Alzaos puertas eternas. Mi conciencia me recuerda. Alzaos puertas eternas. Necesito su Y entrará este Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey ¿Quién de es? gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me lo ofrece hoy. Oh, aleluya. Y dile: su nombre es Aleluya. Jesucristo. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Dios poderoso. Él es el Rey de la gloria. Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, bendito, Su bendito, bendito. nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y decían a gran voz: el Cordero del que profetizó David en el Salmo 22, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo y Él es el Rey de la gloria. Oh, bendito Dios. Dios